Noviembre es la puerta entre lo que éramos y lo que estamos listos para ser. Si algo dentro de ti ya no aguanta, esto no es casualidad, es transformación. ¿Estás dispuesto a morir para renacer? En un noviembre de morir y renacer, la energía de Escorpio está desatada. Este mes es una culminación de lo que has vivido los últimos 4 años, de lo que ya no servirá, de lo que tienes que dejar ir para finalmente dejar nacer lo nuevo. Hoy queremos hablar de esa transformación, de ese proceso interno que no se ve tanto como un cambio externo, sino como una conversión del alma. La energía de Escorpio tiene 2 caras, la baja vibración y la alta vibración. Por una parte, lucha, resistencia, control, enojo, frustración. Esa es la parte que quizá estás sintiendo ahora al inicio de noviembre. Por otra, la parte del fénix, la serpiente que cambia la piel, el águila que se eleva. Esa es la vibración más alta que empieza a activarse conforme avance el mes. Escorpio no es solo para los nacidos bajo ese signo, esta energía está para todos, porque se trata de muerte, regeneración y realineación con lo esencial. Y en este noviembre, esa energía está a toda potencia. Escorpio es la energía que dice, saco lo que ya no sirve para que lo nuevo tenga espacio. ¿Te resistes al cambio? Bien, porque probablemente estás en esa fase de Escorpio baja vibración. Empieza la primera semana del mes bajo esa carga, pero conforme entramos cerca del 7-10 de noviembre, comienza a activarse la fase alta, la del águila, la de la claridad. Entonces, no luches contra ti mismo, no intentes controlar lo que ya no te pertenece. Observa, suelta, permite. Los temas clave de este mes son 3: introspección, purificación y alquimia. El gran trígono de agua está activo, invitando al alma a sentir, a mirar, a sumergirse. Las emociones afloran, el vacío aparece como señal. Tú quizá ya lo estás viviendo, cansancio, confusión, sensaciones que no entiendes del todo. Eso es alma recordando. Este mes te propone 3 movimientos. Introspección profunda, detenerte, mirar lo que ha estado oculto. Purificación emocional, permitir que lo reprimido salga a la luz sin juicio ni urgencia. Alquimia interna, tomar lo que se mueve y convertirlo en combustible para algo nuevo. Eso implica tarea, aceptar que algo tiene que morir. Tal vez una relación, un proyecto, una identidad, una forma de vincularte. Eso implica tarea, aceptar que algo tiene que morir. Tal vez una relación, un proyecto, una identidad, una forma de vincularte. Escorpio no teme al fuego, lo comprende, porque sabe que lo que arde lo purifica. No es castigo, es alquimia. El dolor no es enemigo, sino maestro disfrazado. Cuando lo aceptas, cuando dejas de resistirte, cuando permites que pase, te conviertes en el águila. Y el águila no renegocia con sus alas rotas, aprende a volar sin miedo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Identificar qué parte de ti está gritando. Aceptar, esto es mi proceso. Liberar, permiso para transformar. Y luego elevarte, porque el fuego que quema también da luz. Este mes puede activar vínculos, relaciones o situaciones que ya no te representan. Y particularmente con el tránsito de Venus hasta el 13 de noviembre, en tensión, la energía vincular se mueve con fuerza. Pueden salir sombras, control, celos, victimismo, manipulación, no para juzgarte, sino para que observes. Explora lo que te duele, lo que te frustra, lo que mantienes por costumbre. La invitación del alma es, deja de sostener lo que ya cumplió su ciclo. Si lo haces, abrirás espacio,
Renovarás tu energía vital y emergen tus dones dormidos. ¿Quién eres sin tus máscaras? El sol se mueve hacia la energía del águila, identidad renovada. Los mandatos, las expectativas, las máscaras, todo puede caer. Y entonces te preguntas, ¿quién soy cuando no tengo que demostrar nada? En ese espacio incómodo aparece el vacío, y ese vacío es creación pura. Permítete sentirlo, no lo llenes con urgencia. Desde el 7 de noviembre en adelante, te acompañará el impulso real de reinventarte. Tu nuevo yo puede ser sorprendente, flexible, libre. Pregunta, ¿qué ya no quiero en mi vida? Luego, ¿qué quiero que emerja? La energía no es solo personal, es colectiva. Los sistemas viejos colapsan porque la vibración global ya no lo sustenta. Cuando tú transformas, el colectivo respira. Tránsitos clave como retrogradaciones de Mercurio y aspectos de Urano aceleran el proceso. Lo que parecía lento ahora se mueve rápido. Estás en sincronía con algo más grande que tú. No temas al caos, es señal de nacimiento. Este mes no se trata solo de sobrevivir, sino de recordar. No actúes desde la distracción, el miedo, el control. Actúa desde la esperanza, la expansión, la conciencia. Si has trabajado en ti, si has enfrentado tu sombra, no hay nada que temer. Estás ascendiendo. Y la quinta dimensión no es un lugar, es un estado de ser. Amor, presencia y libertad. Imagina que en vez de huir del mundo, lo transformas desde dentro. Eso es ser águila. Eso es renacer. Noviembre es para almas valientes. No porque sea fácil, sino porque es real. Dejar ir lo viejo no es fracaso, es evolución. Hoy te invito a sostener tu luz, a dejar caer lo que pesa, a elevarte. El universo se encarga de hacer giros hermosos cuando tú lo permites. Y recuerda, muere lo que no eres para que nazca lo que siempre fuiste. Gracias por estar aquí. Suscríbete si aún no lo hiciste. Compartamos esta transformación juntos. Hasta la próxima.